al descubrir la relación secreta de su hijo con la hija de la criada. El millonario reacciona de una manera que sorprende a todos, desafiando las nociones preconcebidas y las expectativas familiares. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre los cuidados jardines de la finca Sinclair mientras Gregory Sinclair estaba de pie junto a la ventana de su estudio, con la atención fija en la escena que se desarrollaba en el jardín de abajo. Su hijo Tyler, heredero de la fortuna Sinclair, no estaba revisando carteras de inversión ni asistiendo a reuniones de negocios como Gregory había esperado. En cambio, estaba enfrascado en una animada conversación con Aliyah Morrison, una de las empleadas domésticas de la casa. Gregory observó cómo Tyler hacía gestos con entusiasmo, lo que hizo reír a Aliyah. Su uniforme, aunque impecable, marcaba un marcado contraste con la ropa informal a medida de Tyler. La forma en que Tyler se inclinaba cuando ella hablaba, la manera en que sus ojos seguían sus movimientos, no eran interacciones educadas entre empleador y empleado. Gregory reconoció los signos de atracción, ya que los había experimentado él mismo en sus años de juventud. El descubrimiento no lo enojó de inmediato, lo que sorprendió a Gregory más que la situación en sí. En cambio, sintió una incómoda mezcla de preocupación y curiosidad. Como hombre de negocios que había construido su imperio a través de decisiones calculadas, Gregory se encontró analizando la situación con el mismo enfoque metódico que aplicaba a sus empresas. Más tarde esa noche, Gregory llamó a Tyler a su estudio. La habitación, con sus paneles de madera oscura y libros encuadernados en cuero, siempre había servido como un espacio para conversaciones serias. Tyler entró con confianza, aunque Gregory notó una ligera tensión en los hombros de su hijo. «Te vi con Aliyah hoy», dijo Gregory claramente, observando atentamente la reacción de su hijo. «¿Te importaría explicarme?». La respuesta de Tyler fue inmediata y apasionada, sorprendiendo a Gregory. «No hay nada que explicar, papá. Me preocupo por ella. Es inteligente, amable y más genuina que cualquiera que haya conocido en nuestro círculo social». «Es una criada, Tyler», dijo Gregory, poniendo a prueba la determinación de su hijo. «Está trabajando como criada para pagarse los estudios universitarios», replicó Tyler, con voz firme. «Está estudiando administración de empresas y economía. Trabaja más duro que nadie que conozco, y sí, la amo». La palabra amor quedó suspendida en el aire entre ellos. Gregory se volvió hacia la ventana de nuevo, su mente se desvió hacia los recuerdos del estudio de su propio padre, décadas atrás. Recordó estar en la posición de Tyler, defendiendo diferentes opciones que no se alineaban con las expectativas de la familia Sinclair. Las palabras de su padre resonaron en su mente: «Los Sinclair se casan dentro de su clase, Gregory. No se trata de amor, se trata de mantener nuestra posición en la sociedad». Esas palabras habían dado forma a sus decisiones de vida, lo que lo llevó a casarse con Elizabeth, una unión que parecía perfecta en el papel, pero carecía de la pasión que ahora presenciaba entre su hijo y Aliyah. El reflejo de Gregory en la ventana mostraba a un hombre que había logrado todo lo que su padre había querido para él: riqueza, estatus, poder. Sin embargo, ver a Tyler mantenerse firme en sus convicciones despertó algo que llevaba mucho tiempo dormido en el pecho de Gregory. Reconoció en el desafío de su hijo un coraje que alguna vez había poseído, pero que había enterrado bajo años de adaptarse a las expectativas sociales. El silencio se prolongó entre padre e hijo hasta que Gregory finalmente se volvió para mirar a Tyler. La expresión de su hijo permaneció resuelta, recordándole a Gregory a sí mismo a esa edad, antes de que el peso del legado familiar hubiera alterado su rumbo. Los paralelismos eran imposibles de ignorar, lo que obligó a Gregory a enfrentar sus propias decisiones y sus consecuencias. «Cuéntame más sobre ella», dijo Gregory finalmente. Las palabras sorprendieron a ambos. Cuando Tyler comenzó a hablar, Gregory escuchó con interés genuino, notando cómo el rostro de su hijo se iluminaba al describir las ambiciones y el carácter de Aliyah. La conversación continúa. El diálogo entre padre e hijo se grabó hasta bien entrada la noche y pasó de ser un interrogatorio a un diálogo genuino entre padre e hijo. Este momento marcó un punto de inflexión para Gregory. Mientras observaba a su hijo defender su amor por Aliyah, comenzó a cuestionar los valores que había aceptado sin cuestionamientos durante tanto tiempo. Los límites entre las clases sociales, las expectativas de sus pares, la definición de éxito, todo esto de repente parecía menos absoluto que apenas unas horas antes.
La decisión de Gregory de invitar a Aliyah a cenar se produjo durante una agitada reunión matutina. Mientras sus socios comerciales hablaban monótonamente sobre las proyecciones trimestrales, su mente volvía una y otra vez a las palabras de Tyler de su conversación. Rompiendo con su habitual enfoque mesurado, Gregory sacó su teléfono y escribió un mensaje a la señora Hughes, la jefa de limpieza: por favor, informe a Aliyah que se solicita su presencia en la cena de este viernes por la noche. Como invitada, no como empleada. El mensaje causó sensación en el personal de la casa en cuestión de horas. Gregory podía sentir el cambio de atmósfera mientras caminaba por su casa esa tarde, las pausas sutiles en la conversación, las miradas interrogativas, los susurros apagados que cesaban cuando él se acercaba. Mantenía su compostura habitual, aunque internamente se preguntaba si acababa de cometer un catastrófico error social. Elizabeth lo acorraló en su sala de estar privada esa noche, sus manos perfectamente cuidadas agarrando un vaso de cristal con bourbon, una señal segura de su agitación. «Has perdido completamente la cabeza», exigió, su voz tensa por la ira controlada. «¿Tienes alguna idea de lo que dirá la gente?» «La gente siempre habla, Elizabeth», respondió Gregory, sirviéndose una bebida. «Hablaron cuando me fusioné con Richardson Tech, hablaron cuando compramos la casa de verano en Martha's Vineyard, y hablarán de esto». «Esto es diferente», espetó Elizabeth. «Esto no son negocios. Es nuestro hijo involucrándose con la ayuda, y lo estás alentando al invitarla a cenar». «Ner. Los Carmichael estarán allí, Gregory». «¿Los Carmichael? ¿Quieres que Jonathan Carmichael cuestione tu juicio durante tu próxima reunión de la Junta?» Gregory observó cómo los cubitos de hielo se movían en su vaso. «Tal vez sea hora de que cuestionemos nuestro propio juicio, Elizabeth». «Tyler ve algo en ella, Tyler es joven e ingenuo», interrumpió Elizabeth. «No entiende cómo funciona este mundo. Hemos trabajado demasiado para mantener nuestra posición en la sociedad como para tirarla por la borda por alguna noción romántica». Las palabras sonaron incómodamente cercanas a las que el padre de Gregory dijo años atrás. Dejó su vaso con más fuerza de la necesaria. «¿Y qué hemos conseguido con esa posición? ¿Un hijo que apenas nos habló hasta hace poco? ¿Amigos que miden nuestro valor por nuestras cuentas bancarias?» El rostro de Elizabeth se sonrojó. «No pretendas que se trata de un despertar moral, Gregory. Estás dejando que el encaprichamiento de Tyler nuble tu juicio». «¿Qué sigue? ¿Invitamos al jardinero a jugar al golf en el club de campo?» «No se trata del jardinero», dijo Gregory con firmeza. «Se trata de Aliyah, quien, según Tyler, está trabajando para pagar sus estudios universitarios mientras mantiene a sus hermanos menores. Se trata de que nuestro hijo encuentre a alguien que lo haga feliz, independientemente de su origen». «¿Feliz?» Elizabeth se rió amargamente. «La felicidad fue alguna vez. ¿El objetivo? No te casaste conmigo por la felicidad, Gregory. Te casaste conmigo porque era lo correcto para el legado de tu familia». La verdad en sus palabras flotaba pesadamente en el aire entre ellos. Gregory luchó por encontrar una respuesta que no empeorara la situación. «Tal vez sea exactamente por eso que deberíamos apoyar la elección de Tyler», dijo finalmente, con voz más suave. «Tal vez él sea más valiente de lo que fuimos nosotros». Elizabeth dejó su vaso vacío con un clic brusco. «Estás cometiendo un error», dijo, con voz fría. «Cuando esto nos explote en la cara, recuerda que te lo advertí». Se dio la vuelta y salió de la habitación, sus tacones golpeando fuertemente contra los pisos de madera. Solo en la sala de estar, Gregory se enfrentó el peso de su decisión. Sabía que Elizabeth tenía razón en una cosa: esta cena tendría consecuencias. El círculo social que habían cultivado durante décadas funcionaba con reglas no escritas, y él estaba a punto de romper varias de ellas. Sin embargo, algo en tomar esta postura le parecía correcto de una manera que pocas de sus decisiones recientes habían tenido. Se acercó a la ventana y miró hacia los jardines cuidados donde había visto por primera vez a Tyler y Aliyah juntos. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el césped, muy similares a las sombras de la duda que ahora se arrastraban sobre su certeza. Pero debajo de la duda, una pequeña voz, que sonaba notablemente como la de él cuando era más joven, susurró que algunas cosas valían la pena el riesgo.
En el modesto apartamento de 2 habitaciones que compartía con sus hermanos, Aliyah se quedó congelada, todavía sosteniendo la invitación formal a la cena que le había entregado la señora Hughes. El papel de color crema se sentía pesado en sus manos, la elegante escritura anunciaba una cena a la que nunca esperó asistir. Su hermana menor, María, observaba desde la puerta de la cocina, con preocupación evidente en su rostro. «Vas a ir, ¿verdad?». La voz de Tyler llegó a través del altavoz de su teléfono, su emoción palpable incluso a través de la conexión digital. «Papá realmente quiere conocerte». «Esto es importante, Aliyah». Aliyah se hundió en su desgastado sofá, con su uniforme de trabajo todavía puesto de su turno en la mansión Sinclair. «Tyler, limpio su casa. Sirvo sus comidas. ¿Cómo se supone que debo sentarme en su mesa como si perteneciera allí?». Su voz tembló ligeramente, traicionando la ansiedad que había estado tratando de reprimir. «Perteneces a cualquier lugar que elijas estar», dijo Tyler con firmeza. «Mira, sé que mi padre puede ser intimidante. ¿Pero que te extienda esta invitación? Significa algo. No hace nada sin un propósito». Aliyah pasó los dedos sobre las letras en relieve de la invitación. «Tu madre probablemente odie la idea. He visto cómo me mira cuando nos cruzamos en el pasillo. Como si fuera algo que necesita ser limpiado». «Ya cambiarás de opinión», dijo Tyler, aunque Aliyah detectó un dejo de incertidumbre en su voz. «Solo sé tú misma. De él me enamoré, y él es quien necesita ver». Hablaron durante otra hora. Tyler compartió historias sobre cenas familiares anteriores, le advirtió sobre las tendencias pasivo-agresivas de su madre y le aseguró que su padre le había dado un apoyo inesperado. Cuando colgaron, Aliyah se sentía un poco más segura, aunque su estómago todavía se revolvía de ansiedad. Al día siguiente, Aliyah visitó la única tienda de ropa decente de su vecindario, con su tarjeta de ahorros quemándole un agujero en el bolsillo. Había estado reservando dinero para los libros de texto del próximo semestre, pero esto le parecía igualmente importante. El empleado de la tienda, percibiendo su incertidumbre, la ayudó a elegir un vestido azul marino que estaba en la línea entre lo elegante y lo discreto. «Es perfecto», declaró María cuando Aliyah lo modeló en casa. «Clásico, pero sin esforzarse demasiado. Y el color resalta tus ojos». Aliyah estudió su reflejo en el espejo del baño, notando cómo el vestido resaltaba su gracia natural mientras mantenía la sencillez. Había evitado deliberadamente cualquier cosa demasiado llamativa o de aspecto caro, queriendo presentarse honestamente en lugar de tratar de imitar a las mujeres ricas que había observado en la mansión. La noche de la cena llegó con una velocidad sorprendente. Mientras Aliyah se preparaba, pensó en su madre, que había fallecido hace 3 años. «Siempre mantén la cabeza en alto», solía decir. «Tu valor no está en tu billetera, está en tu corazón». El recuerdo le trajo consuelo y una nueva oleada de nerviosismo. A las 6:30 de la tarde en punto, el Mercedes azul oscuro de los Sinclair se detuvo frente a su edificio de apartamentos. El conductor, el señor Peterson, a quien conocía de su trabajo en la mansión, salió y abrió la puerta trasera con una cálida sonrisa. «Buenas noches, señorita Morrison», dijo, y el rostro familiar ayudó a aliviar parte de su tensión. Mientras el auto se alejaba de su vecindario, Aliyah observó la furia de la gente. Las calles cercanas dan paso a entornos cada vez más lujosos. El contraste entre su mundo y el de Tyler nunca había sido tan marcado. Sin embargo, en lugar de sentirse intimidada, sintió una creciente determinación. Había trabajado duro toda su vida, limpiando casas para mantener a sus hermanos después de la muerte de su madre, manteniendo excelentes calificaciones a pesar de trabajar a tiempo completo, nunca permitiendo que las circunstancias la vencieran. El Mercedes se deslizó a través de las puertas de la finca de Sinclair, la grava crujiendo bajo sus neumáticos. A través de las ventanas tintadas, Aliyah pudo ver la mansión iluminada con luces, luciendo más imponente que nunca durante sus horas de trabajo. Cuando el señor Peterson abrió la puerta, respiró profundamente, canalizando la fuerza de su madre. «Recuerda», susurró para sí misma, alisándose el vestido mientras salía del auto, «no solo te representas a ti misma esta noche. Representas a todos a quienes alguna vez les dijeron que no pertenecían a este mundo». La gran entrada de la mansión Sinclair, por lo general un espacio por el que Aliyah transitaba en silencio con los productos de limpieza, ahora se alzaba ante ella como un escenario teatral.
Los rostros familiares del personal de la casa tenían expresiones desconocidas, una mezcla de curiosidad, preocupación y en algunos casos, juicio apenas disimulado. Sara, que por lo general conversaba con ella durante las pausas del almuerzo, rápidamente desvió la mirada cuando Aliyah entró. «Señorita Morrison», anunció Jenkins, el mayordomo que la había entrenado cuando comenzó a trabajar en la mansión. Su tono era perfectamente profesional, aunque Aliyah detectó un ligero temblor en su voz, como si estuviera luchando con esta inversión de roles. El señor Sinclair y los demás invitados se están reuniendo en el salón principal. Mientras Jenkins la guiaba por los pasillos familiares, Aliyah escuchó el murmullo de voces y el suave tintineo de copas de cristal. Reconoció los sonidos de sus innumerables veces sirviendo en reuniones similares, pero ahora tenían un peso diferente. El repiqueteo de sus modestos tacones contra el piso de mármol parecía el eco sonó anormalmente fuerte en sus oídos. Las puertas del salón se abrieron y la conversación cesó momentáneamente. Aliyah sintió que docenas de ojos se volvían hacia ella, examinando su apariencia, juzgando su valor. Reconoció varios rostros de revistas de sociedad y galas benéficas en las que había trabajado, la élite del círculo social de su ciudad. Gregory Sinclair rompió el incómodo silencio, dando un paso adelante con sorprendente calidez. «Aliyah, bienvenida», dijo, su voz se escuchó a través de la habitación con autoridad. «Por favor, déjame presentarte a todos». El uso deliberado de su nombre de pila, en lugar de señorita Morrison, envió un mensaje claro a la sala. Tyler apareció a su lado, ofreciéndole su brazo. Con una sonrisa tranquilizadora. Mientras avanzaban por la habitación, Gregory hizo las presentaciones con cuidadosa precisión. «Estos son Jonathan y Margaret Carmichael», dijo, presentando a una pareja mayor cuyos nombres Aliyah reconoció de incontables conversaciones de negocios que había escuchado. «Jonathan preside nuestra junta directiva». «Encantadora», dijo Margaret Carmichael, sin que su sonrisa llegara a sus ojos. «¿Y qué es lo que haces exactamente, querida?» La pausa fue deliberada, aunque Gregory ya había mencionado su función en la universidad. «Estoy estudiando Administración de Empresas y Economía», respondió Aliyah con firmeza, recordando las palabras de su madre sobre mantener la cabeza en alto. «Actualmente, estoy particularmente interesada en el desarrollo sostenible y la empresa social». «¿Qué, progresista?», respondió Margaret, su tono sugiriendo que no era un cumplido. «¿Y también trabajas aquí, tengo entendido?». Antes de que Aliyah pudiera responder, Gregory intervino suavemente. Aliyah ha demostrado un empuje notable, manteniendo un excelente nivel académico mientras mantenía a su familia. Me recuerda bastante a los inicios de mi propio padre en los negocios. La comparación provocó varias miradas agudas de los invitados mayores. Elizabeth Sinclair, que había estado manteniendo una distancia cautelosa, se puso visiblemente rígida. La atmósfera de la sala se volvió más pesada con tensiones tácitas. A medida que avanzaban al llegar al comedor, Aliyah se encontró sentada entre Tyler y un caballero mayor, presentado como el profesor Hammond, un viejo amigo de la familia. La mesa estaba impecable. Reconoció la vajilla Wedgwood que había manipulado con cuidado docenas de veces mientras trabajaba. «Entonces, dime», dijo lentamente Charles Winchester III, un ejecutivo bancario sentado frente a ella. Su voz se escuchó deliberadamente a través de la mesa. «¿Cómo se pasa de doblar manteles a comer sobre ellos? Un gran ascenso, ¿no crees?». El comentario fue como un golpe físico. Varios invitados se movieron incómodos en sus asientos, mientras que otros ocultaron mal sus sonrisas detrás de copas de vino. La mano de Tyler se cerró en un puño debajo de la mesa. Aliyah sintió el peso del momento, como respondiera marcaría el tono de toda la velada. Recordó todas las veces que había permanecido en silencio en esa misma habitación, atendiendo a personas que nunca se habían molestado en aprender su nombre, que habían hablado de la ayuda, como si fueran muebles. Mirando a Charles Winchester III directamente a los ojos, Aliyah respondió con tranquila dignidad: «Supongo que eso depende de si uno mide la promoción por el número de hilos o por el carácter, señor Winchester. En mi experiencia, el verdadero valor no se determina por el lado de la mesa en el que uno se sienta». Algunos invitados inhalaron con fuerza. El profesor Hammond tosió para ocultar lo que sonó sospechosamente como una risita. La expresión de Gregory Sinclair permaneció neutral, pero algo en sus ojos sugería aprobación. Gregory Sinclair dejó su copa de vino con deliberada precisión,
con los ojos fijos en Charles Winchester III. La tensión en la sala era palpable, como una cuerda demasiado tensa. «Sabes, Charles», comenzó, su voz cargaba el peso de décadas de autoridad empresarial. «Siempre me ha parecido fascinante cómo algunos miden el éxito únicamente por la herencia, mientras que otros lo ganan por mérito». El comentario mordaz no pasó desapercibido para nadie en la mesa. La riqueza de la familia de Charles era dinero antiguo, transmitido de generación en generación. Generaciones, a diferencia de la fortuna que Gregory había logrado por sí mismo. El rostro de Winchester se sonrojó levemente mientras se ajustaba la pajarita. «Lo que encuentro particularmente interesante», continuó Gregory, con la voz cada vez más fuerte, «es la frecuencia con la que pasamos por alto el verdadero potencial simplemente porque no viene envuelto en el paquete que esperamos. Cuando fundé mi primera empresa, muchas personas en esta misma mesa se negaron a invertir. No podían ver más allá de la posición de mi padre como director de fábrica». Elizabeth se movió incómoda en su silla, claramente dividida entre sus instintos sociales y la inesperada postura de su marido. Los demás invitados observaron el intercambio como espectadores de un partido de tenis, con las cucharas de sopa olvidadas en sus manos. «Si me lo permite», habló Aliyah, con voz tranquila pero firme. «Mi madre solía limpiar casas, igual que yo. Trabajó para familias como la suya, señor Winchester, y me enseñó algo valioso sobre la dignidad». Hizo una pausa para asegurarse de que todos le prestaran atención. Dijo que la verdadera dignidad no se trata de lo que posees o de dónde vives, sino de cómo tratas a los demás, especialmente a aquellos que no pueden hacer nada por ti a cambio. La cruda honestidad en su voz pareció tocar algo en la sala. Varios invitados bajaron la mirada a sus platos, tal vez recordando sus propias historias familiares o cuestionando sus juicios iniciales. «Su madre parece una mujer sabia», comentó amablemente el profesor Hammond. «¿Todavía está con nosotros?». La expresión de Aliyah se suavizó con una mezcla de orgullo y tristeza. «Falleció hace 3 años. Cáncer». Trabajó hasta 2 semanas antes de morir, negándose a dejar que sus hijos abandonaran la escuela para mantener a la familia. Siguió diciendo que la educación era nuestro boleto a una vida mejor. «Y sin embargo, aquí estás, todavía limpiando casas», observó Margaret Carmichael, aunque su tono había perdido algo de su anterior agudeza. «Sí, aquí estoy», convino Aliyah, mirándola a los ojos. «Trabajando para pagarme la universidad, apoyando a mis hermanos menores y negándome a avergonzarme de ser honesta. Mi madre también me enseñó eso». Gregory se inclinó hacia adelante, genuinamente intrigado. «Cuéntanos más sobre tu familia, Aliyah. Tyler mencionó que estás criando a tus hermanos». Mientras Aliyah contaba historias sobre los logros académicos de su hermana menor y las becas deportivas de su hermano, la atmósfera en la habitación comenzó a cambiar. Habló sobre las noches que pasaba ayudando con la tarea mientras estudiaba para sus propios exámenes, sobre cómo presupuestar cada centavo, sobre el orgullo que sentía al ver a sus hermanos prosperar a pesar de sus circunstancias. Elizabeth Sinclair observó esta transformación con creciente inquietud. Los otros invitados se involucraban en la historia de Aliyah, hacían preguntas, mostraban interés. Incluso Jonathan Carmichael, conocido por su rigidez social, asintió con la cabeza con aprecio ante la descripción de Aliyah de sus metas académicas. «Me recuerdas a alguien», dijo Gregory de repente, con expresión pensativa. «Hay algo familiar en tu determinación, tu forma de hablar». Se quedó en silencio, luciendo preocupado por un momento antes de cubrirlo con una sonrisa. Elizabeth notó la extraña reacción de su esposo, agregándola a su creciente lista de preocupaciones. Observó cómo Gregory parecía casi paternalmente orgulloso de los logros de Aliyah, cómo sus ojos se arrugaban con genuina calidez cuando ella hablaba. Era una expresión que no había visto dirigida a ella en años. La conversación continuó fluyendo, tocando recuerdos de la infancia y aspiraciones futuras. Aliyah habló sobre su sueño de comenzar una fundación para ayudar a los estudiantes que trabajaban, mientras que Tyler describió con orgullo cómo se conocieron, él luchando con una tarea de estadística en la biblioteca de la universidad, ella ofreciéndose a ayudar a pesar de haber terminado un largo turno en la mansión. A medida que avanzaba la noche, los invitados comenzaron a poner sus excusas y a marcharse, cada salida cambiaba la dinámica en la habitación. Los Carmichael se fueron con expresiones perplejas pero pensativas. Jonathan de hecho se detuvo para estrechar la mano de Aliyah. Los Winchester S. marcharon rígidos.
Charles se quedó quieto. Gregory estaba muy molesto por la reprimenda anterior. Con menos gente presente, la atmósfera se volvió más íntima. Tyler y Aliyah se sentaron juntos en uno de los sofás antiguos del salón. Sus hombros se tocaban ligeramente mientras hablaban de sus sueños compartidos. La cena formal se había transformado en algo más personal, más real. Hemos estado pensando en iniciar un programa de educación comunitaria, explicó Tyler. Su entusiasmo era evidente. La idea de Aliyah, en realidad. Usar espacios de oficinas vacíos en el distrito comercial como aulas nocturnas para estudiantes que trabajan. Gregory, que había estado escuchando atentamente, se inclinó hacia adelante en su sillón de cuero. Cuéntame más sobre este programa, dijo, despertando sus instintos comerciales. ¿Cuál es tu visión para él? Aliyah se enderezó, sus ojos se iluminaron con pasión. Muchos de mis compañeros de clase trabajan a tiempo completo como yo. Tienen dificultades para asistir a clases regulares. No pueden pagar libros de texto y no tienen lugares tranquilos para estudiar. Podríamos crear centros de aprendizaje, lugares con computadoras, acceso a Internet y servicios de tutoría. La Fundación Sinclair podría proporcionar la financiación inicial, añadió Tyler, mirando a su padre. Podríamos empezar con una ubicación, demostrar que el concepto funciona. ¿Por qué pensar en pequeño? Interrumpió Gregory, levantándose y caminando hacia la chimenea. Somos propietarios de varios edificios en el centro que están ocupados solo parcialmente. Con una planificación adecuada, podríamos lanzar varias ubicaciones simultáneamente. Elizabeth, que había estado observando en silencio desde su posición cerca de la ventana, sintió que su mundo se movía bajo sus pies. Ya no se trataba solo de una cena, su esposo se estaba involucrando en la visión de esta chica. Su hijo estaba planeando un futuro que divergía marcadamente del camino cuidadosamente trazado que ella había imaginado para él. Gregory, dijo bruscamente, tal vez deberíamos discutir esto en otro momento. Se está haciendo tarde y no, Elizabeth, interrumpió Gregory, con voz firme. Esto es exactamente lo que necesita la Fundación Sinclair. Hemos estado organizando galas benéficas, y nosotros hemos organizado torneos de golf. Pero, ¿qué hemos logrado realmente? Este programa podría marcar una verdadera diferencia. Se volvió hacia Aliyah, con una expresión intensa. ¿Estarías dispuesta a dirigir este proyecto? ¿Trabajar con nuestro equipo de la Fundación para desarrollar el marco de trabajo? Aliyah parpadeó sorprendida. Yo, sería un honor, señor Sinclair, pero todavía me queda un año en mi programa de grado, y mis hermanos, trabajaremos de acuerdo con su horario, le aseguró Gregory. La Fundación puede proporcionar un salario que le permita concentrarse en sus estudios y el proyecto sin preocuparse por otros trabajos. La copa de vino de Elizabeth tintineó con fuerza contra la mesa auxiliar cuando la dejó. Gregory, no puedes hablar en serio. ¿Le estás ofreciendo un puesto en nuestra fundación? ¿Y qué hay de su papel actual? Creo que Aliyah ha demostrado que es capaz de mucho más que las tareas domésticas, respondió Gregory, con un dejo de desafío en su voz. Además, este proyecto podría ser exactamente lo que necesitamos para modernizar nuestros esfuerzos filantrópicos. Tyler apretó la mano de Aliyah en señal de apoyo, observando el intercambio entre sus padres con creciente preocupación. La tensión entre ellos se estaba volviendo más evidente con cada momento que pasaba. La compostura perfectamente mantenida de Elizabeth comenzó a resquebrajarse. ¿Y qué dirá la gente? Primero, invitamos a la criada a cenar, y ahora quieres ponerla a cargo de un proyecto de fundación. ¿Has perdido completamente la cabeza? Mamá, comenzó Tyler, pero Gregory levantó la mano. Lo que dice la gente ha dictado nuestras vidas durante demasiado tiempo. Oh, dijo en voz baja. He visto a esta joven manejarse con más gracia y dignidad esta noche de lo que muchos de nuestros supuestos amigos de la alta sociedad han demostrado en años. Ella tiene visión, inteligencia, y lo más importante, entiende las necesidades reales de las personas a las que decimos que queremos ayudar. Después de que los últimos invitados se fueran, la tensión en la mansión Sinclair estalló. Elizabeth caminaba de un lado a otro por la sala familiar privada, y su compostura finalmente se hizo añicos. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho esta noche?, exigió, volviéndose hacia Gregory. Jonathan Carmichael envió un mensaje de texto durante la cena, los miembros de la junta ya están hablando.
Tyler y Aliyah permanecieron en sus asientos, con las manos aún entrelazadas, observando cómo se desarrollaba la confrontación. El ambiente familiar íntimo hizo que el conflicto se sintiera más crudo, más personal que las tensiones cuidadosamente controladas de la cena. «Déjalos hablar», respondió Gregory, aflojándose la corbata. «Los miembros de la junta sirven a mi discreción, no al revés». Además, Jonathan parecía bastante impresionado por las ideas de Aliyah. ¿Impresionado? Elizabeth se rió amargamente. Estaba siendo educado, Gregory. Eso es lo que hacemos en nuestro círculo. Sonreímos y asentimos y luego discutimos el escándalo durante el desayuno en el club de campo mañana. Se volvió hacia Aliyah, su fachada cuidadosa se resquebrajó por completo. No te ofendas, querida, pero no tienes idea de en qué te estás metiendo. Esto no es un cuento de hadas donde Cenicienta se queda con la zapatilla de cristal. Madre. Tyler se puso de pie, con el rostro enrojecido por la ira. No puedes hablarle así. Hablaré como quiera en mi propia casa, espetó Elizabeth. Puede que esta chica los haya encantado a ambos, pero soy yo quien tiene que enfrentarse a nuestros amigos. Quien tiene que explicar por qué mi hijo está tirando su futuro por la borda. ¿Por qué, Elizabeth? Interrumpió Gregory, con una voz peligrosamente tranquila. ¿Por alguien que se abrió camino en la universidad mientras criaba a sus hermanos? ¿Por alguien que muestra más inteligencia y gracia genuinas que la mitad de las debutantes con las que has intentado emparejar a Tyler? Las manos de Elizabeth temblaron mientras se servía otra bebida. Estás comprometiendo todo lo que hemos construido. Nuestra posición, nuestras relaciones, nuestro legado, ¿nuestro legado? La voz de Gregory se alzó. ¿Qué legado? ¿Dinero? ¿Estatus social? ¿Eventos de caridad vacíos en los que nos felicitamos por escribir cheques? Tal vez sea hora de que construyamos algo real. Aliyah se puso de pie lentamente, su movimiento atrajo todas las miradas en la habitación. Quizás debería irme, dijo en voz baja. Esto es claramente un asunto familiar. No, Tyler dijo con firmeza, apretando su agarre en su mano. Ahora eres parte de esto. Ya no nos esconderemos más. Elizabeth se volvió hacia la ventana, con los hombros rígidos. ¿Parte de esto? Ella trabaja para nosotros, Tyler. Limpia nuestra casa. ¿Cómo puedes no ver lo inapropiado que es esto? Ya es suficiente, la voz de Gregory cortó la tensión. Aliyah ha demostrado ser más que digna de nuestro respeto. Y si nuestros amigos no pueden ver eso, tal vez necesitemos nuevos amigos. ¿Nuevos amigos? Elizabeth se dio la vuelta, con los ojos brillantes. ¿Quieres tirar a la basura 30 años de relaciones? ¿Nuestro círculo social completo? ¿Por qué? ¿Porque nuestro hijo está enamorado de la criada? Esto no es un flechazo, mamá, intervino Tyler. La amo. ¿Y si te tomaras un momento para conocerla de verdad, conocerla? La voz de Elizabeth se quebró. Sé exactamente quién es ella. Es la chica que nos va a costar todo por lo que hemos trabajado. Todo por lo que nos hemos sacrificado. Se volvió hacia Gregory. Todo por lo que renunciamos a nuestros propios sueños. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, Carg. Hadas de historia no dicha. La expresión de Gregory cambió, algo doloroso titiló en sus rasgos. Aliyah observó el intercambio con creciente comprensión, esto ya no se trataba solo de ella y Tyler. Sin saberlo, se habían topado con heridas más profundas y antiguas. A la mañana siguiente, Gregory Sinclair se desvió de su rutina habitual. En lugar de dirigirse a su oficina del centro, le indicó a su chofer que lo llevara a la dirección que figuraba en el archivo de empleado de Aliyah. El vecindario era un marcado contraste con su entorno habitual. Modestos edificios de apartamentos mezclados con pequeños negocios, niños jugando en concreto en lugar de jardines bien cuidados. Salió de su Mercedes, ignorando las miradas curiosas de los lugareños que no estaban acostumbrados a ver vehículos de lujo en su área. El sol de la mañana se sentía diferente aquí, de alguna manera más directo sin el refugio de los árboles maduros de su finca. Gregory caminó por las calles, observando la vida cotidiana que se desarrollaba a su alrededor. Un pequeño café lo captó. Gregory se dio cuenta de que había varios jóvenes con uniformes similares a los que usaba el personal de su casa,
que tomaban desayunos rápidos antes de sus viajes diarios. Entró y la campana que estaba sobre la puerta anunció su presencia. «¿Café, negro?», pidió, observando el interior desgastado pero limpio. La barista, una mujer joven que trabajaba eficientemente detrás del mostrador, le recordaba a Aliyah, la misma concentración decidida, la misma dignidad tranquila. «Eres el jefe de Aliyah, ¿no?», preguntó la barista mientras le entregaba su café. «Soy Jenny. Te he visto en la mansión cuando hago de reemplazo a veces». Gregory asintió, sorprendido de que lo reconocieran. «Lo soy». «¿La conoces bien?». «Todo el mundo conoce a Aliyah aquí», respondió Jenny, señalando una pared cubierta de avisos y folletos de la comunidad. «Da clases particulares a niños gratis los fines de semana, ayuda a organizar colectas de alimentos. Es como el ángel guardián de nuestro vecindario». Mientras Gregory examinaba la pared, encontró varios folletos escritos a mano por Aliyah, grupos de estudio, ofertas de empleo, reuniones de apoyo comunitario. La realidad de su vida más allá de su mansión comenzó a tomar forma. Afuera de nuevo, se encontró con más historias. El dueño de una pequeña librería habló de cómo Aliyah había creado un programa de intercambio de libros de texto para estudiantes que trabajaban. Un hombre mayor describió cómo ayudó a su nieto a solicitar becas universitarias. Cada historia pintaba un retrato de alguien que no solo sobrevivió en circunstancias difíciles, sino que trabajó activamente para mejorarlas para los demás. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Elizabeth buscó refugio en el Southampton Country Club, donde sus amigos ya estaban reunidos para su sesión matutina de tenis habitual. Como había predicho, la cena de la noche anterior fue el tema principal de conversación. «Cariño, ¿en qué estabas pensando?», preguntó Victoria Ashworth, su pulsera de tenis reflejando la luz de la mañana. «¿Dejar que la sirvienta se siente en tu mesa?». «Sienta un precedente peligroso». «No fue mi decisión», respondió Elizabeth con fuerza, agarrando su vaso de agua. Gregory se ha vuelto impredecible últimamente. Patricia Carmichael, la esposa de Jonathan, se inclinó hacia adelante. Jonathan dice que Gregory también ha estado actuando de forma extraña en las reuniones de la junta directiva. Toda esta charla sobre responsabilidad corporativa e inversión comunitaria. No es propio de él. Siempre ha sido un hombre de negocios ante todo, añadió Catherine Winchester. Charles está preocupado por la dirección de la empresa. Todo este enfoque en los programas sociales podría afectar el valor para los accionistas. Elizabeth sintió que las paredes de su mundo cuidadosamente construido empezaban a resquebrajarse. Estas mujeres habían sido sus aliadas, su sistema de apoyo, durante décadas. Su aprobación había sido una piedra angular de su identidad. Ahora, podía percibir su juicio, su preocupación de que los Sinclair pudieran estar perdiendo el control de la propiedad. De vuelta en el barrio de clase trabajadora, Gregory se había dirigido a un pequeño centro comunitario. Dentro, encontró un tablón de anuncios cubierto de cartas de aceptación universitaria, historias de éxito de estudiantes locales. El nombre de Aliyah aparecía repetidamente en las notas de agradecimiento clavadas junto a ellas. «¿El señor Sinclair?», gritó una voz. Se dio la vuelta y vio a una mujer mayor que lo observaba con curiosidad. «Soy la señora Rodríguez, la directora del centro. Aliyah mencionó que podrías visitarnos». «¿Lo hizo?», preguntó Gregory, sorprendido. «Estuvo aquí temprano esta mañana, emocionada por un nuevo programa que estás planeando. Dijo que finalmente podría darles una verdadera oportunidad a nuestros hijos». La señora Rodríguez lo estudió con atención. «Sabes, cuando nos dijo por primera vez que estaba trabajando en tu casa, nos preocupamos. Lugares como el tuyo tienden a romper espíritus como el de ella. Pero de alguna manera, ella ha logrado convertir incluso eso en una forma de ayudar a los demás». El evento de lanzamiento de la fundación se llevó a cabo en uno de los edificios del centro de la corporación Sinclair, el mismo espacio que pronto se convertiría en el primer centro educativo. El contraste entre las galas benéficas habituales y este evento fue sorprendente. En lugar de candelabros de cristal y fuentes de champán, el espacio presentaba muebles sencillos y prácticos y estaciones de tecnología. Los negocios de catering locales, muchos de ellos del barrio de Aliyah, proporcionaron los refrigerios. Aliyah se paró frente al espejo en lo que se convertiría en el laboratorio de computación, ajustándose su modesta pero profesional chaqueta.
Tyler apareció detrás de ella, colocando sus manos sobre sus hombros. ¿Lista? Nunca he hablado frente a tanta gente importante, admitió, su voz delataba su nerviosismo. ¿Y si me equivoco? Simplemente habla desde el corazón, le aseguró Tyler. Eso es lo que nos trajo aquí en primer lugar. La sala principal se llenó rápidamente con una mezcla inusual de asistentes, ejecutivos corporativos con trajes caros se sentaron junto a líderes comunitarios y estudiantes que trabajaban. Elizabeth mantuvo una distancia cautelosa, ubicada cerca de su círculo social habitual, pero notablemente separada de Gregory, quien mostraba con entusiasmo el espacio a los posibles donantes. Cuando Aliyah subió al podio, la sala quedó en silencio. Comenzó a hablar sobre sus experiencias, su voz se hacía más fuerte con cada palabra. La educación no debería ser un lujo, declaró. Todos los días me encuentro con mentes brillantes atrapadas por las circunstancias, madres solteras que estudian entre turnos, adolescentes que trabajan en 2 empleos para ayudar a sus familias, inmigrantes con títulos avanzados de sus países de origen que trabajan como conserjes porque no pueden pagar la recertificación. Gregory observaba desde un costado, notando cómo la audiencia se inclinaba hacia adelante, cautivada por su autenticidad. Incluso algunos de los miembros más escépticos de su junta directiva parecían pensativos, tomando notas y asintiendo. Este centro, continuó Aliyah, ofrecerá más que solo computadoras y libros. Ofrecerá esperanza, comunidad y el mensaje de que tus circunstancias no definen tu valor ni tu potencial. El aplauso que siguió fue genuino, aunque fue interrumpido rápidamente por una voz aguda desde el fondo de la sala. ¡Qué conmovedor!, la voz cortó los aplausos. Díganos, señorita Morrison, su discurso sobre la honestidad incluye contarle a todos sobre su pasado. La sala se giró para mirar a Richard L. Lancaster, un antiguo socio de negocios de Gregory conocido por sus brutales adquisiciones corporativas, avanzó entre la multitud con expresión fría. ¿Qué estás haciendo aquí, Richard?, exigió saber Gregory. No fuiste invitado. Oh, pero no podía perderme esto, respondió Lancaster, con los ojos fijos en Aliyah. No cuando reconocí a nuestra pequeña campeona de la clase trabajadora. Aunque en aquel entonces usabas un nombre diferente, ¿no, cariño? El rostro de Aliyah se puso pálido, pero se mantuvo firme. No sé de qué estás hablando, señor Lancaster. ¿No? Déjame refrescarte la memoria. Hace unos 5 años, trabajando en el Gran Hotel bajo el nombre de Sarah Williams. ¿Te suena? La sonrisa de Lancaster era depredadora. Fue todo un escándalo cuando desapareció el dinero de la caja fuerte. Se retiraron los cargos, pero todos sabíamos, ya basta. Tyler comenzó a avanzar, pero Aliyah levantó la mano para detenerlo. Tiene razón, señor Lancaster, dijo en voz baja. Trabajé en el Gran Hotel. Con el apellido de soltera de mi madre, porque mi padre nos había abandonado y nos había dejado enormes deudas. Tenía 16 años y mentí sobre mi edad para conseguir trabajo, pero nunca robé nada. Lancaster sacó su teléfono y mostró algo a los que estaban más cerca. Tengo el informe policial aquí mismo. Una lectura interesante. ¿Quiere que lo comparta con todos? Gregory dio un paso adelante con expresión atronadora, pero antes de que pudiera hablar, una voz de la multitud lo interrumpió. De hecho, Richard, creo que es hora de que compartamos una historia diferente. Un pesado silencio cayó sobre la habitación cuando Marcus Morrison, el padre de Aliyah, que había estado ausente durante mucho tiempo, emergió de la multitud. Su traje caro y su porte seguro sugerían éxito, pero su rostro tenía el peso de una culpa que había sentido durante mucho tiempo. Richard, dijo Marcus con voz firme, sabes muy bien lo que realmente pasó en el Gran Hotel. Estabas allí la noche en que tomé ese dinero. Dinero que utilicé para iniciar el negocio que tú más tarde me ayudaste a construir. Aliyah miró a su padre, años de dolor y confusión eran evidentes. ¿De qué estás hablando? Gregory se quedó completamente inmóvil, su rostro se quedó sin color mientras estudiaba los rasgos de Marcus. El parecido que había notado en Aliyah de repente tenía un sentido terrible, la misma mandíbula determinada. Los mismos ojos inteligentes. Tu madre, continuó Marcus, dirigiéndose directamente a Aliyah, sabía lo que había hecho. Me dio una opción, entregarme o irme y nunca volver a contactarte. Quería protegerte de mi vergüenza. Así que me fui, y ella asumió la culpa para protegerme.
usando su apellido de soltera para protegerte del escándalo. La expresión petulante de Lancaster vaciló cuando se dio cuenta de que su intento de destrucción estaba fracasando. La sala estaba pendiente de cada palabra de esta confesión inesperada. Pero esa no es toda la historia, ¿verdad, Marcus? La voz de Gregory cortó la tensión. Diles quién te ayudó a comenzar tu nueva vida. Diles quién te dio el capital adicional que necesitabas, sin saber nunca que lo estabas usando para abandonar a tu familia. Elizabeth jadeó suavemente, la comprensión comenzaba a surgir. Gregory, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo, respondió Gregory, su voz cargada de emoción, que hace 20 años ayudé a mi medio hermano a comenzar una nueva vida. La indiscreción de nuestro padre, cuidadosamente oculta a nuestras dos familias. Nunca supe que tenía una hija que terminaría trabajando en mi casa, enamorándose de mi hijo. La revelación recorrió la habitación. Tyler miró a su padre y a Aliyah, la comprensión transformó sus rasgos. ¿Quieres decir? ¿Aliyah es mi prima? Prima hermana, técnicamente, confirmó Marcus, la vergüenza evidente en su voz. Cuando vi el anuncio sobre este evento, sobre la asociación entre la Fundación Sinclair y una joven llamada Aliyah Morrison, supe que no podía esconderme más. Vine a advertirte, Gregory, pero verla allí arriba, hablando con tanta pasión, ella es todo lo que yo no pude ser. Aliyah. Se aferró al podio, sus nudillos blancos. Todos estos años, susurró. ¿Vivías en el lujo mientras nosotros luchábamos? ¿Mientras mamá murió porque no podíamos permitirnos un mejor tratamiento? Gregory se acercó a Aliyah, su instinto protector superó cualquier otra preocupación. Los pecados de nuestros padres, dijo en voz baja, han dado forma a nuestras vidas. Pero tal vez también nos han traído a donde necesitamos estar. Elizabeth observó a su esposo consolar a Aliyah, no viendo a la criada que había alterado su orden social, sino a una sobrina a la que habían fallado sin conocer. Los muros cuidadosamente construidos de clase y decoro que habían definido su vida de repente parecieron insignificantes frente a la carne y la sangre. El programa continúa, anunció Gregory a la sala atónita, su voz ganando fuerza. De hecho, se expande. La iniciativa educativa Sinclair Morrison abrirá centros por toda la ciudad. Aliyah la dirigirá, no porque sea de la familia, aunque lo es, sino porque se lo ganó. Porque entendió algo que yo olvidé hace mucho tiempo, el verdadero legado no se construye sobre el dinero o el estatus social, sino sobre cuántas vidas cambias para mejor. La sala estalló en aplausos, no del tipo educado que es común en los eventos de caridad, sino una aprobación genuina y emocional. En ese momento, los viejos límites se derrumbaron y se formaron nuevas conexiones. La historia de la criada que vino a cenar se había transformado en algo mucho más profundo, una historia de familia perdida y encontrada, de pecados redimidos y de amor que trascendió las barreras sociales para sanar viejas heridas y crear nuevas posibilidades. Tyler tomó la mano de Aliyah, su relación cambió para siempre, pero de alguna manera se hizo más fuerte. La familia, dijo suavemente, llega de maneras inesperadas. Aliyah miró a su nuevo tío, a su padre ausente y al primo que se había convertido en mucho más. La familia, estuvo de acuerdo, es lo que hacemos de ella. Y en ese momento, se reveló la verdadera sorpresa de la cena, no solo la ruptura de barreras sociales, sino la reparación de un árbol genealógico que había estado dividido durante mucho tiempo por secretos y vergüenza, y cuyas ramas ahora se extendían hacia un futuro construido sobre la verdad, la redención y la prosperidad. Y el coraje de desafiar los límites que nos dividen.